conmemoración de la gesta libertaria de la Revolución del 19 de abril de 1810, el grito de independencia, que inició la ruptura por el poder colonial del dominio español en Venezuela. Aquel 19 de abril era Jueves Santos. Hoy, un martes santos, con una Venezuela bajo la dirección de los bolivarianos y bolivarianas, presidida por Nicolás Maduro Moros, un valiente y digno discípulo del libertador Simón Bolívar, del comandante Hugo Chávez y de aquellos luchadores y luchadoras. Continúan hoy con heroicas batallas en defensa de la soberanía, reafirmando la estirpe libertaria del pueblo venezolano. Veamos esta pequeña muestra de lo ocurrido aquel Jueves Santos de 1810, muestra que fue realizada cuando el comandante Chávez conmemoró el bicentenario. La patria. 19 de abril. Amanece el Jueves Santo del 19 de abril de 1810. En Caracas hay confusión por la noticia llegada de España de la disolución de la Junta Defensora de Fernando VII, sustituida por un Consejo de Regencia. Muy temprano se reúne el cabildo caraqueño, conformado principalmente por blancos criollos mantuanos. Creí necesario se tuviese un cabildo extraordinario para lo que debía citarse al gobernador y capitán general. El verdadero fin de algunos miembros del cabildo y otros conspiradores es presionar a Empara y formar una junta de gobierno que reemplace a las autoridades coloniales. Ante las dudas del cabildo sobre el recién creado Consejo de Regencia, Empara afirma que deben esperar los años de España. Luego se retira para asistirles. Salió para la catedral, pero al llegar a la puerta de esta, le agarró el brazo Sánchez, que acompañado del pueblo y con Quitenga, le obligaron a volver. La Guardia intenta hacer armas en defensa de Empara, pero el oficial al mando, Luis de Ponte, que es parte de la conspiración, le ordena mantenerse firmes. Empara regresa al cabildo. Germán Rosso y Félix Sosa, diputados del pueblo, piden que se establezca una junta, pero al proponerse que la presida Empara, José Cortés de Maradiaga se opone. Maradiaga dijo que el pueblo pedía que yo le hiciera. Respondí que ni era dictado del pueblo ni creía que este pueblo, y a su mano Empara pregunta al pueblo concentrado en la plaza si está conforme con que él mandara. La multitud contesta gritando: no, no lo queremos. A lo que Empara exclama: pues yo tampoco quiero voto. De esta manera es depuesta la máxima autoridad colonial española en Venezuela. Un suceso que transforma nuestra historia. Y convertir a la patria grande en una genuina zona de paz, donde reine la justicia social desde la tierra de Emiliano Zapata. En México,
El Partido del Trabajo realizó en marzo pasado con 99 organizaciones de 38 países su 22º Seminario Internacional Los Partidos y una Sociedad. República Dominicana tuvo una valiosa delegación y los hemos y la hemos invitado para compartir su experiencia y la declaración final de este importante encuentro. Por favor, invitamos a pasar a la diputada Parlacén Marta Pérez, a Pedro Franco, dirigente del Alto Movimiento, y al militante de la Solidaridad, Tito Olivo. Estamos hablando de 8, 9 y 10 de marzo, ¿verdad? Sí, 4, 5 4, 6. Ah, 4, 5 y 6. de abril. De marzo. De abril. Ah, lo tuvieron. Está caliente. Bueno, yo creo que podemos conversar con Marta, que nos cuente su experiencia, primero las expectativas sobre este gran encuentro, que ya ella es, digamos de esta manera, reincidente, ¿verdad? Las expectativas con las que llegaron y los resultados del mismo, el desarrollo, para que nos cuente esa experiencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros, a todos los amigos y amigas presentes. En primer lugar, vale saludar que esa gesta heroica que abrió el camino hacia la proclamación de la independencia de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de abril de 1810 y reafirmar nuestra solidaridad con el pueblo heroico de Venezuela, con su presidente Nicolás Maduro, con la Revolución Bolivariana, en esa permanente, sistemática resistencia en estos momentos ante las agresiones imperialistas. El 23 Seminario Internacional, los partidos y una nueva sociedad, que auspicia el Partido del Trabajo de México, en esta ocasión se realizó entre los días 4 al 6 de abril. Generalmente se hace en marzo, pero por alguna razón interna de los convocantes, de los auspiciadores, mejor dicho, porque somos más de 100 organizaciones convocantes de toda la izquierda mundial, de la izquierda de los 5 continentes. El seminario se convoca cada año con 3 temas básicos y temas de coyuntura. En esta ocasión, los 3 temas centrales fueron diseño de un nuevo modelo económico y social para los gobiernos alternativos de nación, que tenía además 3 subtemas: América Latina y el Caribe ante la nueva redefinición geoeconómica y geopolítica mundial, también con 3 subtemas, y los temas de coyuntura, que en esta ocasión estuvieron dirigidos a la situación de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador y de Bolivia, y el nuevo escenario de México con la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador. Esta convocatoria fue muy relevante y fue muy concurrida. 38 países, como dijo Maribel Núñez, alrededor de 99 organizaciones representadas en alrededor de 300 delegados y delegadas a nivel internacional y nacional, de las organizaciones que llegan de los 5 continentes y de los convocados por el propio Partido del Trabajo de México. ¿Por qué esta versión más concurrida del seminario? Nosotros valoramos y entendemos que por la situación de Venezuela, sobre todo,
por la situación de Nicaragua, por la situación de Cuba y por la situación de otros países que están bajo la mira del imperialismo norteamericano, pero sobre todo Venezuela. Porque lo que pase en Venezuela con esta amenaza de intervención militar repercutirá en América Latina y en el mundo. Y eso lo entendieron todos los actores que estuvimos en este seminario. En el seminario, en torno a esos temas, se desarrollan también, se presentan ponencias por los representantes de los partidos, y hubo ponencias muy interesantes. Tanto que en el segundo tema, casi a las 8 o 9 de la noche, habían todavía 40 peticiones de palabra para presentar ponencias. Y todas giraban en torno a la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, en torno a fortalecer la integración, y qué bueno que aquí tenemos esa expresión de fortaleciendo la integración de los pueblos, precisamente con esas figuras que vemos, el profesor Juan Bosch, el comandante Chávez y el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño, además del presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. No sabíamos el tiempo de que disponíamos para esto, y entonces yo traté de lo que quería compartir con ustedes mis experiencias sobre el foro. Hice aquí un pequeño esquema. Entonces, cabe destacar que una de las conclusiones recogida de todas las ponencias, desde mi punto de vista, es la conclusión de que los gobiernos alternativos de nación deben de entender y de asumir que el poder se construye. Y por eso Venezuela habla de poder popular. Y por eso Chávez decía, y Maduro lo dice, que el poder está en el pueblo. Porque todavía creemos y seguimos sosteniendo la idea de que el poder se toma. Cuando se toma el poder, puede no tenerse poder, porque el poder ha de construirse con el pueblo. Otro aspecto importante es la unidad para la paz. Y en eso se valoró el proceso de Nicaragua, de que hoy, después de todas esas intenciones de tumbar, de acabar con el gobierno del presidente Daniel Ortega, hoy la revolución sandinista entra en un proceso de unidad con sectores sociales y empresariales, económicos y políticos de su país, e inician un proceso de diálogo por el bienestar de todos. O sea, que toda la intención que se pretendió el 18 de abril del año pasado, hoy es combatida con ese proceso de diálogo que se ha iniciado en Nicaragua. Y ese fue uno de los temas también que se resaltaron. Se destacó que hay que dar mayor fuerza en el contexto del documento que acordamos no llamarle documento, sino una guía al consenso de nuestra América, que es un documento que hace 2 años se dio en el Foro de Sao Paulo y que representa una guía para las fuerzas de América Latina y del mundo de izquierda revolucionaria y progresista, de cómo aunar objetivos, propósitos, planes, acciones en el marco de crear ese consenso dentro de la multiculturalidad y de la diversidad de las fuerzas de izquierda, en el contexto de cómo está hoy la región de Latinoamérica. Otro tema importante, por ejemplo, se llevó a cabo también la reunión de Mesoamérica y el Caribe, de la región Mesoamérica y el Caribe del Foro de Sao Paulo. Al igual que el seminario,
esta reunión fue bastante concurrida. Participaron 10 países. Participó Cuba, Venezuela, Trinidad y Tobago, Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador, República Dominicana y Panamá, y alrededor de 30 delegados. Ha sido la reunión más concurrida de los últimos 3 años, digo yo, en el contexto del Foro de Sao Paulo. Tradicionalmente, estas reuniones se hacían socializando un informe país y algunas que otras asuntos de la situación de las organizaciones, actividades destacadas, congresos, etc. Pero en esta ocasión, precisamente por la coyuntura internacional, esta reunión consistió en socializar ideas de cada uno de los países representados que tendieran a fortalecernos como fuerzas de izquierda de cara a construir ese espacio en el marco del contexto de nuestra América para unirnos en lo posible, administrar los matices de cara precisamente a la compleja coyuntura internacional que tenemos de frente. En ese sentido, entre esas ideas, se habló de retomar el significado de la lucha revolucionaria en nuestra región a partir del ejemplo de las 3 revoluciones: Cuba con 60 años de revolución, Nicaragua con 40 años, Venezuela con 20 años, e incluso se habló de la revolución boliviana, que ya también está en 14 años. Entonces dijimos, esos no son años perdidos. Pese a las presiones, pese a las estrategias imperialistas, esas 3 revoluciones, principalmente Cuba, Nicaragua y Venezuela, están ahí de pie, construyendo y fortaleciendo sus procesos sociales de cambio. Se habló también de fortalecer la coordinación entre nosotros, de los procesos de integración a la luz de la CELAC. Fíjense lo importante que es este tema, porque ya queriendo desbaratar UNASUR surge una entelequia que le ha llamado PROSUR. Entonces necesitamos fortalecer los espacios de la integración regional. Crear mecanismos de intercambio de información. Rescatar la estrategia comunicacional. Señores, hagamos uso de la internet. Previo a todo esto, Tito y yo conversábamos ahí afuera de la importancia de rescatar la estrategia internacional, de la importancia de entrar a los medios de comunicación. Y no es que pretendamos tener un periódico, porque no tenemos los recursos económicos suficientes para ellos, y quizás ni el poder político. Es que utilicemos los espacios a nuestro favor para divulgar lo que hacemos, para divulgar nuestra verdad, para contrarrestar ese poder mediático que está construyendo mentira para derrocar a nuestros gobiernos progresistas y de izquierda y a nuestras revoluciones. Se habló de identificar temas comunes, por ejemplo, el tema migratorio. Nosotros hemos visto cómo desde ciertos países de Centroamérica salen caravanas de migrantes y no ponemos ese tema en la agenda de las organizaciones revolucionarias y de izquierda. La seguridad fronteriza, la lucha por la defensa de los recursos naturales, entre otros. Dignificar la actividad de izquierda, priorizar la incorporación permanente de las y los jóvenes. Y qué bueno que en esta actividad hay tanta presencia de jóvenes que son presente y futuro y que no tienen que venir a los espacios de lucha a sustituir a los más adultos. No, es complementar, interactuar con ellos. La formación de cuadros más allá de las escuelas es necesario, señores. Por eso se nos da el transfugismo, por eso se nos da tanta debilidad en nuestras organizaciones y en los procesos. Fíjense cómo en Venezuela, en cada uno de estos temas, fue el país y el ejemplo que se citó en cada uno. El pueblo está en la calle defendiendo su revolución, defendiendo su autodeterminación, pidiendo respeto a la autodeterminación. ¿Cuántas cosas no han fallado, no se
por esa actitud vigilante, de alerta, participativa y permanente del pueblo en las calles, no desde su casa. Entonces, esa parte es sumamente importante. La solidaridad inclusiva, también se habló de este tema. También rescatamos esos aspectos de la solidaridad y todas esas ideas que mencionamos, porque los consideramos muy esenciales como norte para seguir cada una de nuestras organizaciones en la creación de conciencia, de compromiso de nuestras militancias, amigos, simpatizantes y relacionados, como forma de crear fuerza, crear incidencia y consolidar nuestro accionar en los espacios para elevar el fortalecimiento. Esto nos conducirá a interpretar, oigan bien, el itinerario del imperialismo. El imperialismo tiene un itinerario que nosotros ya conocemos, y yo digo interpretarlo porque esas estrategias las montan y las desmontan. Se le vence una y montan otra, porque es un itinerario que tienen que seguir y cumplir. Fíjense que cuando uno de nosotros adquiere un itinerario de vuelo, nos ponen una hora en la que debemos salir. Y si el vuelo se retrasa, no podemos llegar al destino. O no necesariamente de vuelo aéreo, también un itinerario hasta en tu casa, de lo que tú vas a hacer en la semana. Entonces, ese itinerario que viene desde hace mucho tiempo, debemos de interpretarlo a la luz de los acontecimientos de hoy, para poderlo entender y hacérselo entender a los demás que quizás no tengan el mismo nivel político que nosotros. Eso es sumamente importante. Si asumimos como parte de esa interpretación, no de manera alegre ni por modismo, sino por conciencia, responsabilidad y compromiso, estaremos todos dando una misma lectura a ese itinerario, que ahora, en este momento, tiene un fin. ¿Cuál es? Acabar con las revoluciones de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, y con todo lo que huela a gobiernos alternativos, a cambios sociales, a socialismo. Es decir, ellos van con todo y contra todos. Por eso, y esta es una parte que quiero destacar, hablaba al principio que no me dijeron de tiempo, esta es una parte que quiero destacar. Por eso, hay quienes se atreven a hablar frente a todo este contexto de agotamiento o fin de ciclo, y lo hemos escuchado en ese mismo escenario del Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad. Lo escuchamos hace 2 años, que estamos frente a un agotamiento o fin del ciclo, es decir, el ciclo de las izquierdas y los revolucionarios y las revoluciones concluyó. Y yo digo, ¿por qué? Si estamos frente a esto, y lo dijimos hace 2 años en una ponencia nuestra en uno de los seminarios del PT, si así lo creemos, debemos de poner el tema en la agenda y analizarlo y debatirlo seriamente con la mayor responsabilidad. Esto no puede ser una justificación para quedarnos de brazos cruzados y no accionar y ponernos en función del deber frente al contexto que estamos viviendo. Porque si estamos en ese final de siglo, precisamente las oligarquías imperiales apostaban al final de Chávez y la revolución bolivariana, apostaron al final de Fidel y la revolución cubana, y apuestan al final de Daniel Ortega y la revolución sandinista. Físicamente desapareció Fidel y desapareció Chávez, y las revoluciones están ahí. Y Daniel Ortega sigue junto a su pueblo, junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional, luchando para mantener la revolución sandinista. Entonces, en ese sentido, no estamos ante un fin de ciclo. Estamos ante un ciclo quizá incidido por esas estrategias que decíamos, el itinerario imperialista, y que somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por analizar
esas estrategias, ese itinerario y colocarlo al lado del ciclo que estamos viviendo en nuestro continente. Ahí está el caso de Ecuador. Salimos de la revolución ciudadana a nada, a una situación que en perspectiva se veía que apuntaba a la continuidad de la revolución ciudadana. Y hoy tenemos una situación, para no mencionar actores porque todos lo conocen, que le ha dado vuelta atrás a todo lo logrado por la revolución ciudadana en 10 años. Entonces, ¿eso es fin de ciclo? No. Creemos que ahí entró el itinerario del imperialismo. Entonces, finalmente, pienso que debemos fortalecer la incidencia, la lucha, rescatar la solidaridad, una solidaridad inclusiva y crear mecanismos de acción y de coordinación en la lucha, sabiendo administrar los matices que tengamos. En eso y en la reafirmación de la unidad concluyó ese seminario internacional con una nueva convocatoria para el próximo año, que ahora sí es en marzo del 2020, y como habían tantas participaciones, tantas ponencias, tantos temas de distintos países, se acordó entonces que ahora en vez de 3 días será de 4 días. La declaración final no la trajimos en detalles a mano, pero fue una declaración consensuada que abarcó solidaridad para todos los pueblos en lucha. Argentina con las Malvinas, por la libertad de los presos políticos, Cuba con la revolución, el rechazo a la ley Helms-Burton y a todas las intenciones contra Cuba y contra Venezuela, la solidaridad a favor de Venezuela, de acompañar solidariamente y permanentemente al pueblo venezolano y de reconocer a su presidente legítimo Nicolás Maduro. Con Nicaragua también apoyar ese proceso, con Puerto Rico contra la colonización, con Bolivia y con todos estos pueblos, y con El Salvador, que también fue uno de los temas de coyuntura, porque ahora el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional lamentablemente sale del gobierno por una situación, del gobierno y del poder, por una situación que ellos han analizado internamente y que están en la voluntad y en la disposición y están trabajando para recomponerse a partir de esto, que no es una derrota, es un momento que les llegó y que ellos han reconocido cómo deben recomponerse. Finalmente, quiero decirle que juntos, porque juntos somos muchos, unidos somos uno. Y como dijo el Che, seamos realistas, conquistemos lo imposible. Y en eso quedamos todos, en ese seminario internacional, los partidos de una nueva sociedad. Muchas gracias y me disculpo por todo el tiempo. Sobre tu experiencia, sobre los movimientos sociales, hubo reuniones con el movimiento social, hubo encuentros con los jóvenes. Tu experiencia, ¿qué te quedó? Un montón de cosas, literal. Imposible hablar de todas. Pero sí creo que Marta ha hecho un resumen muy bueno. Yo le doy un calificativo de excelente de todo lo que tratamos en estos 3 días. Decirle que prácticamente el encuentro fue de 4 días, porque hubo un cambio de hora ya. Y cuando eran las 2:30 pasaron a ser las 1:30 de la madrugada. ¿Se dieron cuenta? Y estábamos, a esa hora terminó el evento. Sí, el día 5 hubo un encuentro de jóvenes muy importante, y después los movimientos sociales generalmente lo que hacen es aprovechar los que son dirigentes políticos, como el caso nuestro, y también sociales. Entonces aprovechamos para coordinarlos y discutir algunos temas. Pero a tu pregunta,
Maribel, quiero decir que lo que yo me quedé en el tercer punto, cuando casi no hay tiempo para hablar, en el análisis de coyuntura, porque mi participación giraba en torno a los partidos progresistas, el progresismo y los movimientos sociales, inspirado precisamente por dos experiencias. Una, la de Venezuela, ¿verdad? La revolución bolivariana, que todos sabemos cómo ese proceso se produjo, y la otra, la brasileña. ¿Por qué? Bueno, porque también el PT surge como una gran fuerza social, y el mismo Lula viene de ser un dirigente obrero, sindical, y de ahí entonces se forma el PT, como todos sabemos. Entonces esas fueron dos cuestiones importantes, con dos resultados distintos que lo tenían en la mesa de análisis. Algunos se han preguntado, y hasta yo también, cómo es posible, si el gobierno de Lula surge con una gran base popular, cómo es posible que este gobierno desarrolló importantes políticas sociales incuestionables, evidentes. ¿Cómo es posible entonces ese cambio es decir, que las masas trabajadoras no salieran a bloquear el golpe contra Dilma, a impedir la prisión de Lula, inocente como sabemos que es, o también el hecho de impedir que la derecha y un Bolsonaro asumieran el poder? Esas eran interrogantes que para mí tenían mucha importancia en la reflexión de ese momento, pero del otro lado de la moneda, un gobierno y varios gobiernos, bueno, la revolución bolivariana, que ha producido transformaciones fundamentales en Venezuela, sin embargo ha contado con una participación entusiasta de las masas en la calle, una participación de calle que ha impedido que la política y las decisiones del imperio, aún en tiempos como este, se desarrolle el proceso revolucionario, estimulante para uno. Y desde los movimientos sociales también yo llego a ver cómo algunos gobiernos progresistas se distanciaron de los movimientos sociales. Y eso sí, hay que entonces la alerta para que no solo los que han o están en el poder, sino aquello que buscamos, lo estamos construyendo en nuestros países, tengamos muy en cuenta esa relación de masa, partidos políticos, partidos pueblo, partidos que encabezan las coaliciones o bloques y los frentes políticos que allí se constituyen. El cuidado que hay que tener en eso. Entonces, allí no había tiempo para uno entrar. Yo aquí sí lo hago en situaciones como la de Nicaragua o la de Ecuador, donde sí han habido fracturas entre las fuerzas políticas dirigentes y los movimientos sociales. Entonces eso fue el centro de mi intervención. Pero naturalmente yo la hice como caribeño, y en este mes de abril yo no puedo. Primero permítanme un momento saludar a Kai Pettis de los Estados Unidos, del Partido del Trabajo de Estados Unidos, está con nosotros. Y qué bueno que tenemos un representante de los trabajadores del pueblo que viene desde el vientre del monstruo, porque también, y que llegue en abril. Y qué bueno que este evento se desarrolló en abril, en México. En abril, porque nosotros como caribeños, y asumiendo a Venezuela, como ellos mismos están asumiendo parte del Caribe, porque se corresponde esto con los 209 años
de ese gran grito que hoy conmemoramos, pero también porque nosotros tenemos en el país dos grandes gritos. Uno que llegó hasta el cielo con el coronel Francisco Alberto Caamaño Reñú el 28 de este abril, ¿verdad?, en la lucha contra la intervención de los 42.000 marines yanquis, pero también en abril del 84, donde mucha gente, y me llena de tristeza porque muchos luchábamos juntos en ese momento, también murieron masacrados. ¡Viva abril! Permítanme entonces, y prometo ser muy breve, porque no voy a leer nada. Permítanme ustedes decir que allí nosotros ese tema tomamos algunas referencias y estímulos. Primero es que llegamos a tierra firme, no como Cortés, sino como parte del pueblo, porque hoy también se cumplen 500 años de la llegada de la invasión europea a México. Entonces hoy los mexicanos están luchando en este día. Permítanos rememorar también esa época. Y llegamos diciendo como caribeños que procedemos de un lugar donde se han producido por lo menos 3 grandes revoluciones con carácter universal. La primera revolución antiesclavista triunfante en el mundo, la revolución haitiana. La segunda, la primera revolución socialista en las Américas, la revolución cubana. Y la tercera, la revolución bolivariana, que comenzó con todas estas luchas y que se encarnó en el sable de Simón Bolívar, el libertador y gran integrador, integracionista, y que ha llegado a su mayor escalón con Chávez y Maduro. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vimos cómo el Caribe, en el Caribe no solo es un ejemplo de luchas de ayer, sino también que lo ha sido del pasado y el presente siglo, porque en el 84, mientras se entendía que los 80 era la década perdida y que la del 90 del siglo pasado era la del fin de la historia, los Fukuyama, entonces esa fueron convertirla en época de lucha. Y a nuestro país le tocó un mérito, y es la de ser el primero que se levantó contra el Fondo Monetario Internacional. Es verdad que más de 100 muertos, pero se levantó y se levantó. Pero luego vino el Caracazo en 1989. Se da el Caracazo, que es casi la repetición de lo que se dio aquí en 1984. Y ya en el 98, Chávez, ¿verdad? Primero en el 92 y después el 4F y luego, 89 y luego, 92, 89, 92 y 98, cuando ya por la vía del voto popular se inicia una nueva época, la de los gobiernos progresistas. Y yo concluyo diciendo que México da un mentiz. Qué bueno que pudimos ya haciendo esta discusión, da un mentiz a algo. ¿Y cuál es ese algo? Ese algo es lo que decía Marta. En muchos círculos se está planteando el fin de los gobiernos progresistas. Pero México dice que sí, que el ciclo, que las oleadas progresistas siguen y son posibles en el mundo. Y México es el ejemplo. Segunda cosa, las revoluciones no siguen una línea recta. Llegan hasta la cúspide y a veces pareciera como si se retrotrayeran para tomar de nuevo la elipse y seguir elevándose, o si queremos en espiral. Entonces las esperanzas nuestras tienen que reverdecer
y la responsabilidad. Ahora bien, y con esto sí es que voy a terminar, enfatizando algo que dije, y es que tanto Fidel como Camaño dijeron que la unidad es la condición fundamental para el triunfo. Camaño en la Puerta del Conde terminó sus palabras donde entregó el poder, llamándonos y combinándonos, diciendo unidad, unidad, unidad. Entonces se necesita, además de correlación con los partidos progresistas y los movimientos sociales y ciudadanos fundistas, y entender esos movimientos y las demandas que están planteando, su oposición al extractivismo, la defensa de la madre tierra, la naturaleza y el medio ambiente, a entender la esencia, y eso solamente se gana con el diálogo, con entender que la diversidad no es una pobreza, sino al contrario, la diversidad es una riqueza que tienen los pueblos y que nosotros debemos colocar en su justo lugar las contradicciones internas en el seno del pueblo para que no se conviertan en contradicciones fundamentales. Eso es vital para los gobiernos progresistas en el día de hoy. Y comprender que tenemos vulnerabilidades y que uno de nuestros retos como fuerza progresista es descubrir cuáles son esas vulnerabilidades, porque el imperio sí que las está estudiando para dividirnos, para en el momento preciso darnos el zarpazo. Saludo a Venezuela porque su dirección política no ha dado brecha, se ha mantenido unificada, condición para el triunfo, esa cohesión de la dirección política. Saludo al pueblo venezolano y a las fuerzas que independientemente de divergencias, porque siempre hay, han tomado la primera línea de combate y nos dicen que también como México nosotros estamos llamados a hacer historia. Nosotros estamos llamados a que haya oleadas progresistas y el ciclo progresista de gobiernos se extienda no solo por las Américas, sino por el mundo. Muchas gracias. Tito Vivo, te toca como recoger y cerrar preguntas, y creo que es esencial. Ya Marta estuvo esbozando en una de las tareas cuando hablaste de lo comunicacional, la gran tarea comunicacional que tenemos los revolucionarios y las revolucionarias en el día de hoy, con muchas oportunidades que tenemos de ejercerla hoy más que nunca con todos los avances tecnológico. Tito, me gustaría que te vayas a México, a aquellas grandes discusiones, buscando soluciones, el qué hacer, por dónde debe ir los revolucionarios, cuál es el camino a seguir, cuáles fueron las tareas. Sé que, por ejemplo, con el caso de Puerto Rico y la lucha contra el colonialismo, tiene pautada una gran jornada internacional, creo que para octubre. ¿Qué otras tareas en lo inmediato tienen los revolucionarios y las revolucionarias en asumir luego de esta gran discusión que se dieron en este 22º seminario? Bueno, buenas noches. Gracias a Marta y gracias a Pedro Franco. Con exponentes así uno se motiva a querer seguir hablando de lo que pasó. El evento, como bien lo dijo Marta, se dividió en 3 partes. A mí me tocó el filete porque me tocó la
también no se ha mencionado aquí. Pero antes de yo entrar de lleno en lo que fue el evento, quiero saludar y decir que abril nos convoca, y nos convoca en 1810, nos convoca en el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, cuando mataron a Gaitán en Colombia. Nos convoca en el año 1961, el 15 de abril en Cuba, del 15 al 19 de abril también. Nos convoca en el año 1965 aquí en la República Dominicana, cuando el pueblo en armas junto con militares constitucionalistas quiso reponer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que no se plegó a los dictados del colonialismo o el imperialismo norteamericano. Y nos convoca también ese 28 de abril, cuando el pueblo en armas, con sus militares en armas, convirtieron esa guerra en una guerra patria, porque enfrentaron la segunda intervención militar que tuvo nuestra nación. Y también nos convoca en el año 1984, cuando el 24 de abril nuevamente el pueblo sale a luchar contra los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, que no quiso implantar y no está implantando un nuevo modelo económico que nos está llenando de desigualdades sociales y de pobreza a nuestra nación. Entonces, yo decía que hay que ver un factor que se discutió en el foro de los partidos y una nueva sociedad. Y es también el evento del Foro de Sao Paulo, dentro del comité de trabajo, que ya ese lo tuvimos en el último día, o sea, ya el domingo fue desde el día entero, y yo que salía a las 7 de la noche del hotel, tuve todo el domingo entero ahí, y se determinó, o sea, el Foro de Sao Paulo determinó apoyar a Venezuela, apoyar a Lula, y por qué no en este momento apoyar a Sánchez, que descubrió cómo el imperialismo utiliza las informaciones para perjudicarnos a nosotros y cómo la esconde, porque lo único malo que hizo este personaje fue sacar esas informaciones clasificadas y desclasificarlas para que vean cómo es que actúa. En cuanto al Foro de Sao Paulo, se planteó que se va a efectuar en Venezuela en julio de este año, y por lo tanto hay que activar la solidaridad de los partidos de izquierda de todo el continente latinoamericano y más allá de Latinoamérica en apoyo a la revolución bolivariana. También se plantea que podamos enviar algunos documentos gráficos de efemérides o epopeyas antiimperialistas para que puedan ser exhibidos en Venezuela en el marco del desarrollo del Foro de Sao Paulo. Como bien decía Maribel, y a mí, como yo dije, me tocó la primera parte, y como decía Marta, fueron 3 grandes temas. A mí me tocó ver, y cada tema tenía un expositor de primera. El primero fue Alfredo Jalife, una persona que escribe para RT, pero no solamente escribe para RT, sino que tiene una capacidad de comunicación histriónica tremenda. El segundo, hubieron varios expositores. Hubo un expositor que algunos compañeros lo conocen,
que nosotros lo conocíamos siempre con el nombre de Fermín González, pero que ahora él se llama Marcelo Caruso, que es el nombre de él. Marcelo estuvo aquí con nosotros, participó, expuso 2 obras de él en el marco del 23º aniversario del seminario, y también el tema de coyuntura, donde participaron grandes personas. Bueno, pero vamos a hablar en un diseño de un nuevo modelo económico, de político y social para los gobiernos alternativos. Si se quiere plantear un nuevo modelo económico, debemos partir del análisis marxiano de la realidad socioeconómica que vive el mundo. Y Marx utilizó el materialismo histórico o la dialéctica para desarrollar sus investigaciones socioeconómicas, para plantear un modelo que pudiera superar al capitalismo. Cuando Marx desarrolla su modelo económico, en ese momento el mundo está viviendo la revolución industrial. Para esa época, la participación del ppm, o sea, partículas por millón, eran 300 partículas por millón que había de CO2 en la atmósfera. La contaminación no es la contaminación que tenemos hoy. Ahí se descubre el carbón. Después se da otro evento. En el año 1859, el coronel Drake en Estados Unidos extrae el primer barril de petróleo. De la extracción del primer barril de petróleo al año 1858 se extrajeron 227.000 millones de barriles de petróleo para esa época. Eso fue el consumo en 100 años. Del año 1959 al año 1969 se extrajo precisamente esa misma cantidad. Y hoy, en 2 años, nosotros estamos extrayendo esa cantidad. ¿Por qué traigo esta reflexión? Porque nosotros tenemos, si queremos combatir el sistema capitalista, nosotros tenemos que analizar el capital de hoy, porque el capital de Karl Marx solamente nos permite un reflejo para nosotros poder comprender lo que está pasando hoy. Pero hay que analizar otro aspecto en esta cuestión. Vemos que cuando más la contaminación ambiental no era un problema. Hoy nosotros, por la carga de CO2, tenemos 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, y el calentamiento global nos está llevando a la autodestrucción del planeta por nosotros mismos. O sea, ¿qué nos plantea esto? Que nosotros, nuestra lucha, debemos vincularla a la lucha por el medio ambiente. El medio ambiente es vivo, y si nosotros lo matamos, nosotros vamos a ser responsables de la destrucción de nuestro planeta. No va a ser el fuego y el azufre que va a bajar del cielo que nos van a acabar. Y ahí también pudimos ver qué pasó con el desarrollo del capitalismo desde esa época hasta nuestros días. Podemos ver que en el año 1910 un grupo de banqueros dirigido por los Rothschild y por los grandes banqueros norteamericanos se unieron para formar la Reserva Federal y construir el capital financiero. Aunque cuando Marx desarrolló su modelo, él partía a partir de la composición orgánica del capital que se producía en la crisis. Ya voy casi a acabar.
la crisis Marx la analizaba a partir de la composición orgánica del capital. ¿Y qué quería decir Marx con la composición o la elevación de la composición orgánica del capital? Él decía que cuando se elevaba la composición orgánica del capital por el nivel de tecnología, salía mano de obra y caía la ganancia media del capitalismo o del capitalismo. ¿Cómo se come el capital? Para buscar mayor rentabilidad, hacía nuevas inversiones, sacaba mano de obra y caía la demanda efectiva. ¿Por qué sacaba mano de obra? Porque al significar esa mano de obra excedentaria se iba y el consumo caía. ¿Y por qué caía el consumo? Porque en la economía existe una propensión marginal a ahorrar y otra a consumir, que lo que nos dice es que de cada peso que nos interesa a nosotros, una parte se gasta y otra parte se guarda. Entonces, cuando tú sacas, tiene el obrero sus ingresos lo usa en el 100% para consumir. Y cuando tú recoges obrero, entonces el consumo cae. Ahora, ¿qué pasó en el año 1910? En el año 1910 se crea la Reserva Federal y los Rothschild dicen: si el que tiene el dinero es el amo del mundo, y si nosotros producimos el dinero, vamos a ser los dueños del mundo, porque vamos a ser los dueños del amo del mundo. A partir de ahí se crea la crisis, a partir de las especulaciones que se vienen dando en bolsa de valores a través del sistema especulativo. Es interesante conocer esta parte, y a partir de esas especulaciones se da la crisis del año 1929, se da la crisis que culmina de los subprimes en el 2008, pero todas las crisis que se vienen dando en nuestra economía están muy vinculadas a la especulación. Por lo tanto, es una comprensión que nosotros debemos de tener para nosotros poder combatir el imperialismo y poder salir exitoso. Y es también a través de esto que viene una concentración del capital financiero en pocas manos, esa gran concentración del capital, y resurge lo que Lenin va a llamar el imperialismo como fase superior del capitalismo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Sé que dentro de las resoluciones que tomaron está la solidaridad con Palestina. Sí, decíamos que en el documento, declaración que se consensuó, había varias resoluciones que tienen que ver con, como dice Maribel, con la solidaridad con Palestina, con la República Árabe Saharaui, con Argentina, con Puerto Rico, con Bolivia, con el pueblo de Ecuador, con Siria, con la libertad de Lula. Incluso en el caso de Lula se dio un espacio especial en el sentido de que se había convocado el Instituto Lula y el PT una jornada de solidaridad entre el 4 y el 10 de abril. Entonces, en ese contexto, de pie todos los delegados, hablaba Mónica Valente, que es brasileña y que es la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo. Se levantaron todos los presentes y entonces en video que se grababa se dijo a coro: buen día Lula, Lula libre, y eso se grabó para enviarle ese mensaje instantáneamente a Lula. Eso fue un momento corto, pero muy significativo. Bueno, hay otra cosa irrelevante, y es que el PT también auspicia la publicación de ciertas obras de algunos autores. Y en el contexto de ese foro, de ese seminario, se publicaron 6 obras que se les entrega de inmediato. Tan pronto pasa la presentación, se le entrega a cada uno de los presentes. Las obras, las ediciones publicadas son desde abajo, desde arriba,
la comunidad futura, paradigmas y utopías, una antología sobre el bonapartismo, el ciclo progresista en América Latina, a contraluz, y escritos de Ho Chi Minh sobre paz, ¿qué más? Democracia e igualdad de género. Cada uno de los participantes tiene esas obras y el PT también edita de inmediato esta revista que contiene más o menos aspectos relevantes de todo lo que fue el desarrollo del seminario, principalmente del momento de la inauguración. Pedro me pide un último detalle. Sí, un detalle, es que también allá, además de nosotros, estuvo Nombre Rojos, allá también estuvo Juan Gómez, para hacer un poco de justicia, y que nuestras más fui, obviamente, pero para hacer, sí, ya dije, sí. Las organizaciones nuestras, las que participamos y otras, estamos convocando para el próximo 28 de abril, Día de la Intervención. Saludo por los viejos, tú no puedes, tienes que ser el símbolo de eso, tienes que estar aquí. Excúsenme la digregación. El 28, entonces, Citracode, el histórico Citracode de Villa Juana. Allá nos vamos a dar cita en solidaridad con Venezuela y por Lula libre. Así que estamos invitándole a todos del sur para que también esté con nosotros. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marta, a Tito, a Pedro. Sus palabras nos nutren en este camino por la solidaridad y por la integración. Gracias. No es que voy a hablar, es que esto no puede concluir sin decir algo. Chávez vive, viviremos Y venceremos. hasta la victoria. El acto no ha terminado, por favor no se retiren. El acto no ha terminado, por favor no se retiren. Gracias, camarada. Señor Viceministro de Educación, profesor Luis León. Señora diputada de Tahuacén, Marta Pérez. Luis Sergio Ortiz, presidente de la Academia de Ciencias en República Dominicana. Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de los Hombres Constitucionalistas. General División José Pedro Hernández Morenos y su señora esposa. Honorable señora Minerva Reyes, gobernadora de la Plaza Bolívar. Camarada José Oviedo. Virtudes Álvarez, del Partido Comunista del Trabajo. Pedro Franco. Virgilio de Marza. Tito Digo, integrantes del Comité de Solidaridad. Nos abandonó por cuestiones de una agenda que tenía, pero se le dio la bienvenida a Keile Pérez, del Partido de los Trabajadores de los Estados Unidos, personal diplomático y militar local de nuestra embajada, amigos todos. Hemos tenido una tarde de mucho placer. En el contexto de los 209 años de independencia o declaración de la independencia de nuestro amado país, la República Bolivariana de Venezuela, y más aún cuando hemos tenido el placer de escuchar a nuestros camaradas dando su vigencia o vivencias después de asistir al 23º Seminario Internacional del Partido de los Trabajadores del Brasil.
su connotación en México, por supuesto, de México. Por supuesto, dentro del mismo concepto del Foro de San Pablo, en donde de alguna forma nos establece ese proceso de integración que todavía se cultiva y se fortalece. Hoy es de regocijo, no solamente por el 19 de abril próximo que se nos avecina, sino por lo que significa el mes de abril, de esperanza, de lucha y de integración. En esta fecha tan importante para la República Bolivariana de Venezuela, se conmemoran 209 años de la proclamación de su independencia. Fue entonces el primer plebiscito en donde un movimiento revolucionario magnificó el descontento del pueblo por las acciones políticas de gobierno que tenían lugar en España. Un año más tarde, el 5 de julio de 1811, se firma el Acta de la Independencia y se sellaría definitivamente con la batalla de Carabobo en 1821. Sin embargo, el pueblo continuó su lucha por sus derechos y en contra de una oligarquía que se instauró en el poder. Y a partir de 1840 surgieron hombres que entendieron el momento histórico y la necesidad de cambios políticos y sociales del país, destacando entre ellos Ezequiel Zamora, Joaquín Crespo, Cipriano Castro, Juan Crisóstomo Falcón, líderes que sintieron que la fuerza estaba en el pueblo, que era el soberano y que no debía de existir diferencias de clases que vulneraran el sistema político del país. Estos líderes, aparte de los héroes de la independencia, son también un ejemplo para nuestra revolución bolivariana. Está en nuestras manos continuar la lucha libertadora que se comenzó aquel Jueves Santo del 19 de abril. La historia nos muestra por más de 200 años la constante lucha del pueblo venezolano por la búsqueda permanente de la independencia definitiva de la patria, en el orden político, económico y social, eso sí, respetando nuestras diferencias. En el proceso de la independencia definitiva, desde 1999 hasta la presente fecha, se han logrado objetivos claros y sustantivos, destacando entre ellos la promulgación de la Carta Magna, que en sus principios fundamentales establece que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, siendo derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Es por esta y muchas otras razones que podemos decir con orgullo venezolano que estamos al frente de un proceso revolucionario legítimamente concebido y respaldado por el poder popular, siendo su fundador y líder eterno de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Rafael Chávez. Esta es la mejor manera de explicar en los momentos históricos cómo se ha fortalecido el concepto de patria, el cual había sido vulnerado por las élites económicas y neoliberales, con la participación de intereses foráneos en contra de la gran mayoría del pueblo venezolano. El imperio jamás ha descansado desde 1810 hasta el presente en tratar de subyugar y dominar a la patria de Bolívar. Y hoy más que nunca, en esta fecha inmemorable, podemos decir que seguimos defendiendo la patria socialista e independiente, el ataque que viene perpetrando el imperio contra la revolución bolivariana.
En estos momentos en donde la campaña mediática mundial se hace eco de las algarabías del gobierno de Trump, de los gobiernos satélites que lo acompañan contra la agresión contra Venezuela y, por qué no decirlo, el pentagonismo como sustituto del imperialismo, es una de las obras consideradas como uno de los mejores trabajos escritos por el profesor y el presidente dominicano Juan Bosch, uno de los pensadores más reconocidos por la historia latinoamericana moderna. El profesor Bosch hace referencia a un sistema que va de lo político a lo económico, pero sin dejar de estar presente el poder militar. Contra este complejo sistema nos enfrentamos no solamente la patria de Bolívar, sino los pueblos de América Latina y el Caribe. Venezuela, desde 1999, enfrenta uno de los peores ataques de subversión de su orden político, económico y social, a través de formas de guerra no convencional, en donde los actores se esconden a través de ONG, medios de comunicación, países vecinos, grandes corporaciones económicas y financieras, medios de inteligencia extranjeros y con ayuda de miembros de partidos de oposición apátridas que atentan contra la vida republicana del país. Todo ello dominado por el concepto de falsas noticias, en donde imponen una mentira para desacreditar un proceso socialista como sistema político y con ello imperar con el neoliberalismo salvaje, que no es más que la destrucción del mundo en manos de pequeños grupos dominantes. El accionar de los grandes grupos del poder hegemónico mundial no ha quedado allí en la guerra económica o guerra no convencional contra Venezuela. Se han dado al trabajo de buscar sensibilizar la opinión pública internacional y, por supuesto, influir en los gobiernos de los países del mundo, tratando de hacer ver que en Venezuela se vive una crisis humanitaria, producto del gobierno dictatorial y tiránico del presidente Nicolás Maduro, y que no existe la independencia de los poderes públicos nacionales. Esta guerra no convencional, después del fracaso del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien, inmiscuyéndose en los asuntos internos del Estado venezolano democrático e independiente, trató de imponer la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Continúan las acciones y con un grupo de operadores políticos, económicos y mediáticos, como recientemente el 10 de abril lo hizo el conocimiento un connotado periodista norteamericano, realizaron una reunión en secreto o una reunión cerrada para hablar de la intervención militar a Venezuela. Le falló la autoproclamación del diputado Juan Guaidó el 23 de enero. Le falló el 23 de febrero la ayuda humanitaria. Atacaron el 7 y el 25 de marzo y día subsiguiente el sistema eléctrico nacional. Es cierto, originaron serios problemas que hoy el gobierno venezolano soluciona con acciones de políticas públicas para el bienestar del pueblo venezolano. Y bajo el asedio del imperio se aplican medidas para solventar los daños que nos han propinado con el bloqueo económico y financiero. El golpe de Estado continuado desde el 2002, la guerra eléctrica y la búsqueda de enfrentamiento entre pueblos hermanos, como ha sido la retórica del gobierno de Estados Unidos, sometiendo bajo presión a la política de los países del Caribe y de América Latina, ha sido su esfuerzo de ese gran imperio. Gran no por la grandeza, sino por su bajeza. Ya lo han dicho y lo han planteado como una solución política, que es eliminar el comunismo de América y el mundo. Y para ello intervendrán los países progresistas y socialistas, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Habría que preguntar a estos desaforados del capitalismo perverso, ¿será que desaparecerán el cristianismo como esencia religiosa y social, en donde el pueblo es la fuente del bienestar e igualdad social para el bienestar del mundo? Recordemos que ya el Comando Sur viene dando declaraciones en donde ha manifestado su preocupación y desvelo por la situación en Venezuela. Por supuesto, con la intención de poner en práctica operaciones de paz con el concepto de intervención humanitaria
y de una vez por todas acabar con el proceso socialista y revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela y convertirnos en un neocolonial. Ahora bien, ha surgido un actor en este caso, el senador republicano Rick Scott, de la zona de Florida, quien sugiere de forma alevosa que todos los militares del mundo deben hacer ingresar la supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, bajo el supuesto de que existe un genocidio en marcha, producto del gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Hay que imaginarse eso. Pareciera que este personaje salió de las páginas tenebrosas de la guerra contra la República Bolivariana de Venezuela, no se ha dado cuenta que todo ello, o no se ha enterado de que todas las acciones extraterritoriales realizadas por los gobiernos de su país desde el 2015, cuando el expresidente Obama, según la orden ejecutiva del 15 de marzo, declara para Venezuela que es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Luego, la misma diatriba continúa con el gobierno del presidente Trump, quien no solamente ha ratificado dicho decreto en 2 oportunidades, sino que ha tomado acciones adicionales de forma velada y encubierta a través de elementos o organizaciones terroristas para tratar de deponer a través de un genocidio, guerra civil o una intervención humanitaria del gobierno nacional y sus instituciones. Además de las sanciones adicionales en lo económico y financiero, promueve y ejecuta el bloqueo de los productos alimenticios y de medicamentos, todo dentro de los planes desestabilizadores de la Casa Blanca. Finalmente, debemos recordar que el mes de abril victorioso, rebelde, del rescate de la dignidad nacional, es el mes de Cuba, de Venezuela y de la dignidad del pueblo dominicano con la guerra de abril. Es la dignidad de los pueblos de América. El 10 de abril, después de 150 años, Cuba proclamó el referéndum popular del 24 de febrero la Carta Magna, que como nuestras constituciones fortalece la seguridad y defensa de los deberes y derechos de nuestros pueblos. Los venezolanos y venezolanas saldremos airosos y adelante demostrándole a los pueblos del mundo que podemos tener un mundo mejor, nuestras relaciones con los pueblos en una verdadera integración y por un mundo pluripolar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Martín! ¡Viva Duarte! ¡Viva Perón! ¡Viva vos! ¡Viva Camaño! ¡Viva Fidel! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Viviremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Del camarón. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana les da las gracias por su presencia y los invita a compartir